Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a todos los medios de comunicación que estáis conectados y disculpad el retraso. La tecnología tiene esto. Como directora ejecutiva de Cyberlife, para mí es un verdadero honor y sobre todo es algo muy necesario, pues esta convocatoria de prensa para presentar el primer Congreso Ibérico de Energías Renovables y Red Natura 2000. Y me gustaría decir que no solamente es importante, sino que en el caso de Seoverlife, la organización decana en esta difícil ruta, ¿no?, de conservar la naturaleza, pues tanto la Red Natura 2000 como las renovables han sido dos temas fundamentales en los que hemos trabajado y mucho. Cuando se inició con la directiva Aves y después con la directiva Habitat, Seoverlife y con Natura 2000, Seoverlife ha trabajado de manera muy intensa desde la elaboración de esas normativas europeas que a mí siempre me gusta decir que fueron el papá y la mamá de toda la normativa ambiental de la que después se desarrolló en Europa y en España. Seoverlife ha sido garante de la conservación de estos espacios naturales desde, insisto, esa normativa y su elaboración en Bruselas, a la identificación, a la delimitación y a la protección y luego a la lucha porque se mantengan estos espacios naturales bien conservados. Pero además estamos ahora mismo en un momento en el que no podemos desdeñar la importancia social y económica que además tienen estos espacios naturales para nuestra supervivencia. Que nadie se nos olvide que acabamos de vivir temperaturas altísimas en esta Semana Santa, los fuegos que han arrasado la cornisa cantábrica o lo que se nos avecina ahora mismo. Los últimos informes del IPCC y del IDBES no dejan lugar a dudas. Necesitamos transitar hacia conseguir esa transición ecológica y desde luego para esa transición ecológica necesitamos la transición energética. En esa transición ecológica, los espacios naturales protegidos como la Red Natura 2000, con una figura de protección visionaria que lo que buscaba justamente es lo que buscamos las organizaciones que estamos hoy aquí. Me acompañan, por supuesto, Adenés y Depana, que después tomarán la palabra. Son espacios fundamentales. No vamos a poder salvarnos. En SEO siempre nos gusta decir que el lema social del siglo XXI debería ser ni un grado más, es decir, que tenemos que atender a los efectos del cambio climático ni una especie menos, es decir, que tenemos que salvar nuestros espacios protegidos. De ahí el interés de este Congreso Ibérico de Energías Renovables y Red Natura 2000. Pero no quiero perder el hilo de lo que estaba comentando. La Red Natura 2000 nos pone a salvo social y económicamente. Las estimas de los valores que tiene la Red Natura 2000 no son nada desdeñables. Estamos hablando de entre 200.000 y 300.000 millones de euros en Europa, solo y exclusivamente por los servicios ambientales, que como son gratis, me parece que a veces se nos olvida valorarlos, en términos de agua limpia, en términos de evitar los riesgos en catástrofes meteorológicas, por ejemplo, siendo mucho menos graves las inundaciones y demás. De hecho, en España hay estimas que dicen que la Red Natura 2000 nos aporta a la economía mundial nada más y nada menos que casi 10.000 millones, exactamente 9.850 millones de euros. Y se estima que si valoráramos qué nos aporta económicamente en términos de servicios ambientales, insisto, estaríamos hablando que el beneficio por hectárea de la Red Natura 2000 serían 3.200 euros. Creo que no es nada a desestimar. Lo digo porque muchas veces lo llevamos todo a términos económicos y aquello que no se mide, pues no se valora. Por eso solamente dar esos apuntes aquí. Con lo cual, el que necesitamos espacios naturales para nuestra supervivencia es algo que en este momento no es discutible.
y que además necesitamos a la naturaleza para combatir los efectos del cambio climático, tampoco. Lo dice el IPBES y el IPCC. De nada serviría descarbonizar la economía si no estamos carbonizando los suelos, si no estamos protegiendo la naturaleza. De hecho, creo que es algo muy importante que todo el mundo debe saber y que espero que todas estas respuestas las podamos debatir a lo largo del 20 al 22 en Mérida, en este congreso. No seremos ni en España, ni en Europa, ni en el mundo capaces de cumplir el Acuerdo de París si no atendemos a la pérdida de biodiversidad y descarbonizamos la economía con un buen despliegue de renovables. Pero tenemos que hacerlo conjuntamente. Por ello creo que es más importante que nunca este debate de renovables y Red Natura 2000. ¿Y por qué lo digo? Las renovables son absolutamente imprescindibles. Renovables, sí. Rotundo, sí. Pero también aquí, igual que en en la Red Natura 2000, SEO ha sido una figura importante a la hora de su identificación, protección, conservación. Con las renovables también hemos sido un actor fundamental desde el principio. De hecho, SEO analizó cuál era el impacto que generaba el primer gran parque eólico que se instaló en este país en 1993, donde se eligió nada más y nada menos que Tarifa, un paso migratorio de importancia mundial. Ahí, como organización no solamente ecologista, que por supuesto, y a mucha honra, sino también científica, nos dimos cuenta que la única manera de compatibilizar el despliegue de renovables con la conservación de la biodiversidad era elegir una buena ubicación. ¿Y por qué digo esto? Porque de los ciento y pico molinos que tenía ese primer gran parque eólico en España, solo 8 eran los responsables del 80% de la mortandad. Con lo cual, renovables sí, pero responsables. Porque deben atender para lo que se han creado, para ponerle freno a los efectos del cambio climático. Con lo cual, el despliegue de renovables no puede afectar ni causar una pérdida de biodiversidad y la única manera de compatibilizar y que esto suceda es que no afecten a espacios protegidos y a zonas de alto valor natural. Pero es posible. Y sobre todo no solamente es posible, sino que es urgente que identifiquemos cuáles son esos condicionantes que permiten el despliegue de lo que decimos en SEO desde hace muchísimo tiempo, renovables responsables, que son sencillamente esas renovables que permiten el mínimo impacto ambiental y el máximo beneficio social. Por eso, y también invito a todos los que nos escuchan, SEO Live, junto con el CSIC, llegó a un acuerdo de un decálogo de cómo tenía que ser la transición energética modélica para que de verdad no pusiéramos contra las cuerdas a esa transición ecológica que realmente necesitamos. Y no solamente tenemos ese decálogo, sino que también tenemos una posición de dónde sí pueden instalarse las energías renovables y dónde no, y cuáles son los procesos de participación en el territorio que deben garantizarse, porque no cabe ninguna duda. Necesitamos a nuestros espacios naturales y necesitamos un despliegue urgente, rápido, pero bien hecho, de renovables. Y para ello es necesario, muy importante, que todos los actores que participan en esta transición energética, que no puede poner en brete a la ecológica, nos sentemos, hablemos y podamos discutirlos. En todo caso, las propias cuantificaciones de cuánta superficie se necesita en este país para el despliegue y para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y son cifras que no damos organizaciones ecologistas como SEO, sino que las dan las propias patronales, sería como muchísimo entre el 1 y el 3 o el 1 y el 5% del territorio. Con lo cual, creo
que en esa ocupación del territorio, y aunque no todos son renovables para esa transición energética, por cierto, efectivamente, es porque era solo y exclusivamente por atender a lo que el título del Congreso, si solamente necesitamos esa superficie, hagamos que sea en aquellos lugares donde generan, como decía antes, ese máximo beneficio social con la participación que merecen los territorios para tener una equidad territorial, unas garantías ambientales y que realmente le pongamos freno a los efectos del cambio climático. Estoy segura que con todos los que participamos en este congreso vamos a ser capaces de llegar a un consenso y a compatibilizar y a conseguir ese lema con el que abría mi intervención, que en España, el país más vulnerable a los efectos del cambio climático, consigamos ese ni un grado más ni una especie menos, porque de no conseguirlo podemos llegar a convertirnos en ese desierto que llevamos tanto tiempo las organizaciones que hoy mismo estamos aquí diciendo que nos podemos convertir de no hacer nada. Muchísimas gracias. Y ahora creo que le doy la palabra a Arenex.